Anotándose el chat, por favor. Solo hay 12 anotados. Y ustedes han entrado 15. Hacen falta 3. Ujú. Ok. Bueno, vamos a comenzar, compañeros. A ver. Comencemos entonces. Para hoy estamos con esta agenda. Para hoy, 31 de enero del 22, vamos a continuar con el tema de oferta y demanda, estudiando mercado y precios, pero vamos a entrar un poquitito más a fondo en el estudio de la demanda. Vamos a estudiar algunos temas específicos que muy probablemente ustedes ya conocen, pero me interesa insistir en ello para tener una mejor perspectiva de la microeconomía de lo que es este asunto. ¿Por qué? Porque la demanda es una de las variables más estudiadas en economía y a veces creemos saberlo todo de esto, pero realmente hay cuestiones que desconocemos y aquí es la oportunidad de ir abundando en esto. Los temas que estudiaremos sobre la demanda son los factores que influyen en los planes de compra. Luego estudiaremos en detalle el contenido y el alcance de la ley de la demanda. Vamos a estudiar también el efecto ingreso y efecto sustitución, qué es una tabla de demanda y una curva de demanda, cómo se explica la demanda desde la perspectiva de la disposición y capacidad de pago de los consumidores, el cambio en la demanda, qué es eso, qué es lo que lo origina, y los factores determinantes de la demanda. Digamos, son 7 temas que vamos a tratar de mediante este día. Los objetivos, lo que quiero que ustedes sepan al respecto es comprender el contenido y alcance de la ley de la demanda. No solo saber decir en qué consiste, sino comprender realmente qué es eso. Segundo, vamos a lograr el objetivo de que ustedes puedan manifestar las nociones que se tienen sobre el efecto sustitución y efecto ingreso. Luego, entender las características que tiene la curva de demanda y el plan de la demanda. Cuarto, conocer qué se entiende por disposición y capacidad de pago para demandar. Quinto, explicar el cómo y el por qué ocurren los cambios en la demanda. Sexto, conocer las diferencias entre el cambio en la cantidad demandada y cambio en la demanda. Séptimo, explicar cómo es que afectan a la demanda los demás factores que influyen en esta. Y octavo, conocer e interpretar adecuadamente la ley de la demanda. Nuestros medios de disponibilidad son la plataforma Claroline, la plataforma Zoom y una presentación que estamos trabajando en PowerPoint. Además, les he compartido algunos materiales que espero que ya los hayan visto, analizado, estudiado. Y esos son
Primero, el anuncio de esta actividad que siempre aparece ahí en el muro de nuestro curso, en la página interactiva. También les he compartido el análisis descriptivo de la demanda, la oferta y el equilibrio de mercado. Un video que es tremendamente sencillo, explica bien sencillito que eso. Pero también tenemos otro video que es un poquitito más elaborado, más técnico, más profesional, que hace referencia a mercados, oferta y demanda, que es de la Universidad Española de Rey Juan Carlos de España. Y por último, les he compartido también el capítulo 3 de nuestro libro de texto, que es el capítulo 3 que se llama Cómo funcionan los mercados, oferta y demanda, tomado de la bibliografía que hemos dicho que vamos a usar, que es Parkin y Loria, Microeconomía, de la editorial Pearson. Se lo compartí en un anuncio que les puse a su correo el 28 de enero de este año. Eso es todo ese material, por favor, estudiándolo, comprendiéndolo y analizándolo para que podamos estar pues entendiendo qué es lo que vamos a estar hablando acá. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Yo, profe, las Diga. presentaciones, ¿a dónde las está subiendo? Bueno, en este momento no he subido ninguna presentación. Si gusta, vamos a la página web de nuestro curso. Aquí estamos. A ver, permítame. En la página interactiva del curso. Aquí estamos. Pueden ver acá, por favor. Este es el muro o la página interactiva de nuestro curso de microeconomía. Acá tienen material abundante. Tienen el video de economía y microeconomía, que fue el primero que compartí. Segundo video es análisis descriptivo de la demanda y oferta de equilibrio. Aquí usted solo le da un clic y ya ahí va. Lo mismo el siguiente video, que es mercados, oferta y demanda. Y también tiene bibliografía, que es la que le acabo de citar en la agenda, que es cómo funcionan los mercados, oferta y demanda. Tiene 4 vídeos y tiene el capítulo 3 de la obra de Parkin y Loria para que ustedes puedan estudiar. La exposición que yo estoy haciendo la voy a compartir cuando esté completo el tema tratado toditito. Mientras tanto, no puedo darse. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok, a la orden. Entonces, pero usted tiene material de sobra acá. Vaya leyendo, vaya estudiando. Es necesario que entremos de lleno a estos materiales, por favor. La microeconomía no la vamos a entender con laminitas. La vamos a entender con vídeos, aplicaciones vídeo y bibliografía. Ahora, en su momento la van a tener. Créanme que dentro de una semana, creo, estaríamos listos para entregárselo. Lo que puedo ir haciendo es entregárselos por partes, las partes que ya hemos visto, si es que quieren estar viendo eso, ¿verdad? Pero vean, entonces, estamos acá. Esta es mi exposición. Estamos estudiando el tema oferta y demanda y en ese contexto estamos tratando. Ya vimos la parte de mercado y precios.
Y ahora estamos tratando la demanda que recién iniciamos en la clase anterior. Vamos entonces a continuar con esta parte. Después vamos a estudiar la oferta y posteriormente el equilibrio de mercado y finalmente los pronósticos de cambio en precios y cantidades. Por ahora vamos a esta parte. Demanda. Entonces, ya dijimos que en la clase anterior que una persona es capaz de demandar algo cuando cumple 3 condiciones. Una es que lo desee, segundo, que pueda pagarlo y tercero, que haya definido un plan para comprarlo. Si usted y todos nosotros hacemos esto, pues definitivamente vamos a poder demandar. Si alguna de estas 3 condiciones no existe, entonces no vamos a demandar. Podemos tener cualquier otro tipo de actitud, pero no demandar. Porque cuando se demanda es porque se quiere ese bien, se desea, puede pagarlo y, como digo, ha reflexionado de cómo va a hacer para adquirirlo. Decíamos también en la clase anterior que los deseos de toda persona son ilimitados. Toda persona aspira a muchas cosas, a tener muchas cosas, ¿verdad? Pero uno se encuentra con la dura realidad de que los medios a disponibilidad de cada uno de nosotros son tremendamente limitados. Y son limitados porque las aspiraciones y los deseos que nosotros tenemos son ilimitados. Entonces, si por un lado quiero muchas cosas y por el otro lado no tengo casi nada para poder comprarlo, pagarlo, entonces es muy probable que vamos a ejercer muy poca demanda en los mercados, ¿verdad? Y por esa razón es que la demanda refleja la decisión de qué deseos lograrán satisfacer. Fíjese usted que esa es la expresión de los deseos con capacidad de pago. Si usted desea muchas cosas, pero no tiene capacidad de pago, entonces usted tiene que priorizar qué es lo que va a adquirir con los escasos recursos con que cuenta. Y eso es efectivamente lo que usted estaría demandando en el mercado. La cantidad demandada, compañeros, también, ¿verdad? Se define como aquella cantidad o cuantía que los consumidores planean, comprar durante un periodo de tiempo dado y a un precio específico. Ojo con esto. La cantidad demandada entonces es una variable de flujo. ¿Por qué razón? Porque relaciona cantidades y tiempo. Si usted se fija en esta definición, verá que intervienen esas dos variables. Dice que la cuantía de un determinado bien que los consumidores planean comprar durante un periodo de tiempo dado y a un precio específico. 3 variables. Cantidad, lo que usted planea que va a comprar y durante un periodo de tiempo y a un precio específico. ¿Okay? Entonces, combina tiempo con cantidades. Entonces, cuando se combina tiempo con cantidades, o sea, la cantidad demandada por unidad de tiempo, esa es una variable de flujo. Hay que tener en cuenta eso, que son muy diferentes a lo que son las variables de stock, o sea, las variables que son almacenables. Entonces, muchos factores son los que influyen para que uno pueda demandar, pero el factor más importante de todos los que influyen sobre la cantidad demandada es el precio. Hay otras variables que influyen, como por ejemplo los gustos y preferencias, el ingreso, el precio de los bienes relacionados, sea bienes sustitutos o bienes complementarios, los precios esperados a futuro de los bienes complementarios, el precio esperado a futuro de los bienes complementarios, todas esas variables que acabo de mencionar, 6, 7, todas esas influyen sobre la cantidad demandada. Pero la primera que nos interesa conocer es cómo se relaciona la cantidad demandada con el precio. Esa es nuestra primera prioridad para analizar lo que es la demanda. Entonces,
Para analizar, decimos, la relación entre la cantidad demandada y el precio, tenemos que adoptar un supuesto, y es el hecho de que las restantes variables que influyen sobre la cantidad demandada se mantienen constantes. Vale decir, todas las demás variables influyentes en la cantidad demandada dejan de ejercer su influencia. ¿Me explico? Se mantienen constantes. Y eso es lo que se denomina o se conoce con esa frase en latín que dice ceteris paribus. Ceteris paribus quiere decir todo lo demás constante. O sea, lo único que vamos a relacionar son las cantidades demandadas con el precio, no más. ¿Por qué? Porque las otras variables las vamos a mantener constantes para mientras. Cuando vayamos a cambiar las otras variables, lo vamos a decir y vamos a saber cuáles son los efectos que causan las otras variables sobre la cantidad demandada. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando ocurre que el precio también cambia? La respuesta a esta pregunta nos la da la ley de la demanda, misma que reza o dice de la siguiente manera. Ahí la tenemos, ¿eh? Si los demás factores permanecen constantes, o sea, no varían, ceteris paribus, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada de dicho bien. Y cuanto más bajo sea el precio de un bien, mayor será la cantidad demandada. Si usted se fija, la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye o baja. Entonces, si usted se fija, son movimientos inversos. El uno sube, el otro baja y viceversa. Cuando el precio baja, la cantidad demandada sube. Entonces, el uno baja, entonces el otro sube. Son movimientos inversos. ¿Ya? Por esa razón se dice que la relación que existe, matemáticamente hablando, entre el precio y la cantidad demandada es una relación inversa, inversamente proporcional, como veremos ahora en esta clase. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Cuando un precio es más alto, disminuye la cantidad demandada. ¿Por qué ocurre eso? Bien, la razón son dos efectos que se provocan cuando el precio de una determinada mercancía sube. Se producen dos efectos. Esos dos efectos son el llamado efecto sustitución y el otro es el denominado efecto ingreso. ¿Qué es el efecto sustitución? Bueno, si todos los demás factores no cambian, solo el precio cambia, ¿verdad? Entonces, ocurre que cuando el precio del bien aumenta, el precio relativo de este bien se va a elevar. Ya sabemos lo que es precio relativo. Por cierto, la tarea del fin de semana incluye el cálculo de precio relativo. Si usted se recuerda, el precio relativo es el reflejo del costo de oportunidad. ¿Recuerda? Eso es lo que vimos en la clase anterior. Y es la razón entre el precio del bien el precio nominal del bien que estamos considerando y el precio de la mejor opción de la mercancía que podemos adquirir, ¿verdad? Por adquirir la que estamos optando por demandar, ¿ya? Recuerdan el ejemplo que vimos, ¿verdad? En la clase anterior. Entonces, el precio relativo cambia con el efecto sustitución, ¿verdad? Entonces, pues, aunque cada bien es único, siempre todo bien tiene un otro bien que lo puede sustituir. Y eso se llaman bienes sustitutos o sucedáneos, ¿no? Todo bien tiene
viene el sustituto. La Coca-Cola tiene la Pepsi-Cola. La hamburguesa de McDonald's tiene la hamburguesa Wendy. La camisa Lacoste tiene otra marca de camisa francesa. ¿Eh? Todos tienen sustitutos. Y son sustitutos que son cercanos. Tú puedes perfectamente cambiar un bien por otro. ¿De acuerdo? Por eso decimos que aunque un bien es único, siempre va a tener sustitutos para él. Otros bienes que pueden ser utilizados en su lugar. Si yo sé que tengo un sustituto cercano, que es el pan francés. ¿Sí? Si yo como semita, pues yo sé que puedo tener por ahí, qué sé yo, las peperechas. ¿Verdad? Siempre existe un sustituto que es próximo, cercano a un determinado bien. Y eso es lo que hace que cuando el precio de un bien sube, todo lo demás constante, entonces se produce el efecto de sustitución. ¿Por qué razón? Porque al subir el precio nominal de un determinado bien, el precio relativo de ese bien se va a cambiar. ¿Eh? Se eleva. El precio relativo de ese bien se va a elevar. Entonces, si el precio relativo de ese bien se eleva, pero el precio de los sustitutos no cambia, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a sustituir el bien cuyo precio relativo ha aumentado por otro bien cuyo precio relativo se ha mantenido constante. ¿Me explico? Eso es el efecto famoso sustitución. Nosotros lo hacemos a cada rato. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre andamos buscando satisfacer nuestras necesidades a un costo razonable. Ahora, si usted tiene toda la plata del mundo, ¿eh? Entonces una subida de precios no le importa, ¿verdad? Usted entre más caro sea, va a creer que ese bien es exclusivo y solo usted lo puede comprar. Y entonces va a ser ostentación de que ese bien solo usted lo compra. Eso es lo que se llama el efecto snob, ¿verdad? Eso es lo que ocurre con las personas que tienen cualquier cantidad de plata en este mundo o los que creen tener gran cantidad de plata, ¿eh? Y creen que consumir ese bien le da prestigio. ¿Eh? Entonces, cuando una persona tiene enajenada su mente, piensa en ese término y el efecto sustitución no le causa no lo pone en práctica. Pero esos casos como el efecto Snow que acabo de mencionar, eso es muy raro en nuestro medio, porque nosotros vamos coyol quebrado, coyol comido. ¿Eh? Somos pobres y tenemos que optimizar nuestro consumo, nuestra demanda. Eso es lo que yo pienso, al menos, como salvadoreño promedio, digamos. Diferentes que nosotros estuviéramos allá en el primer decil de la gente que tiene más plata en este país. ¿Eh? Esa es otra cosa. Estoy hablando para gente común y corriente como nosotros. Entonces, si el precio de un bien aumenta, manteniendo todos los demás factores influyentes constantes, entonces su precio relativo se eleva. Si el precio de este bien se eleva, el precio y los precios de los sustitutos, como lo demás no cambia, digo, entonces el precio de los sustitutos definitivamente no aumenta. Entonces el sustituto se vuelve competitivo de ese bien y entonces yo sustituyo el bien que elevó su precio relativo por otro que no ha cambiado su precio. Ese es el efecto de sustitución. Conforme el costo de oportunidad de un bien aumenta, digo, el incentivo para comprar menos de dicho bien y cambiar a un sustituto se hace más fuerte. Eso es lo que traté de explicarles con lo que les estaba mencionando. ¿No? ¿Cierto? Cuando el precio relativo de un bien o el costo de oportunidad de un bien aumenta, entonces tú tienes el incentivo, el estímulo para comprar menos de ese bien y cambiarlo por otro
sea sustituto y ese vínculo con ese bien se hace mucho más fuerte. Si ustedes están comiendo solo pan de caja en su casa, pero de pronto viene el alido o cualquier otra, le aumenta el precio exorbitantemente, entonces muy probablemente usted se va a pasar las tortillas. Si es que el precio de la tortilla tampoco ha cambiado, porque estoy manteniendo el supuesto de que todos los demás factores influyentes se mantienen constantes. Ese es el supuesto que está detrás para que opere el efecto sustitución. El efecto ingreso es ligeramente parecido, pero tiene sus diferencias. Si todos los demás factores influyentes en la demanda se mantienen constantes con respecto a los planes de compra que tenemos, ¿verdad? Cuando el precio del bien aumenta, ¿verdad? De manera relativa a los ingresos de la gente. ¿Qué pasa si tú dispones de $100 semanales para tu gasto y de pronto te aumentan los precios? Tu ingreso de $100 semanales ya no te van a alcanzar para tener una canasta de bienes que tú comprabas anteriormente. ¿Por qué? Porque los precios se volvieron relativamente más caros. ¿Vieron? Entonces, el ingreso que tú tienes no te alcanza. Sucede lo contrario. Si tú tienes un presupuesto semanal de $100 y con eso te abasteces con una canasta de alimentos, pero de pronto viene el gobierno y te dice, mire señor, voy a bajar el impuesto del IVA a todos los alimentos. Ah, con eso te bajaron el 13% del precio de todos los bienes. Entonces, tus $100 pueden comprar muchos más bienes. Eso que te impacta en el ingreso para bien o para mal, eso es lo que se llama el efecto ingreso. Y por eso decimos, ¿eh? Si los demás factores que influyen en los planes de compra permanecen constantes, cuando el precio aumenta, lo hace de manera relativa a los ingresos de la gente. Por tanto, cuando la gente enfrenta un precio más alto, sin que sus ingresos hayan cambiado, ¿por qué estoy suponiendo que los ingresos no han cambiado? Porque los demás factores se mantienen constantes, he dicho ahí arriba. Entonces, ya no se puede adquirir la misma cantidad de bienes que tú comprabas antes. Así las cosas, entonces, esa situación te va a obligar a que disminuyas las cantidades demandadas de al menos algunos bienes y servicios que normalmente adquirías con tu ingreso anteriormente. Entonces, tanto el efecto sustitución como el efecto ingreso, decimos, ocurren simultáneamente. Esa es una característica. Los dos efectos se producen simultáneamente. Por esa razón es que la ley de la demanda funciona. En la medida en que el precio de un bien sube, la cantidad demandada disminuye, manteniendo todos los demás factores que influyen en la demanda constantes. Y contrario, si el precio de un bien baja, la cantidad demandada por unidad de tiempo aumenta. ¿Ok? Eso lo explica. ¿Qué explica ese comportamiento? Los dos efectos. Efecto sustitución y efecto ingreso. Conviene preguntarnos algunas cosas. ¿Cómo responderíamos a esas preguntas? ¿Qué ocurriría si el precio de las tortillas aumenta? Y tanto el precio del pan francés y el ingreso de la familia permanece constante, invariable. ¿Quién quiere opinar? A ver. Repite. Yo, Diga. Ricardo. bueno, podría reducirse el consumo de las tortillas. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el efecto ingreso? ¿Por qué ocurre eso? Dime. Ocurre porque como el precio aumenta y lo hace Sí. de manera relativa a los ingresos, porque como el ingreso no aumenta, entonces Ajá. esto hace que disminuya la cantidad de producto o de tortillas Bienes que que pueda vayamos a comprar. adquirir. Exacto. Pero por el lado del efecto de sustitución, ese es efecto ingreso.
Pero el efecto de sustitución, En ese Ricardo. caso dice que el pan no varía el precio, entonces cambiaría, Exacto. se sustituiría la tortilla por el pan. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque el precio del pan se vuelve relativamente más barato, ¿verdad? Es menor que el precio relativo de las tortillas. Entonces, los dos efectos se producen simultáneamente. ¿Alguien más quiere opinar? No. Veamos el otro caso. Dice así, ahí lo tenemos. Dice, ¿y qué pasaría si el precio de las tortillas disminuye? ¿Ah? Es lo contrario. ¿Qué pasaría entonces? Ujú. Aumenta el consumo de tortillas. Por supuesto, pero ¿por qué, Rubén? ¿Por qué? Que ha disminuido el precio o se El, mantiene. el precio relativo baja, ¿ya? Entonces, al bajar el precio relativo de las tortillas y el precio de los sustitutos cercanos se mantiene invariable, aquellos se vuelven más caros y las tortillas más baratas, entonces se consume más. Ese es el efecto sustitución. Y por el lado del efecto ingreso, ¿cómo lo explicas, Robin? Saben, compañeros, quiero decirles algo muy importante. Cuando ustedes me respondan las preguntas, sea oral o sea escrito, no me pongan la respuesta así sencillamente, ¿verdad? Mire, el precio sube, la cantidad demandada baja. ¿Por qué? Siempre pregúntese ¿por qué? Y cuando responda a algo, denme la explicación de la razón por qué. Oye, porque si no lo hacen así, no estoy viendo si efectivamente el tema está comprendido. ¿De acuerdo? No es una cosa automática. Es una cosa que hay que explicar las razones. Nosotros, como estudiantes de ciencias económicas, debemos de tener ese cuidado, que tenemos que dar respuestas acertadas en cuanto a las razones por las cuales contestamos de cierta manera. Consejo que les doy para que podamos trabajar mejor. Muy bien, entonces, continuemos. Ya contestamos las dos preguntas. Sigamos. La curva de demanda y el plan o tabla de demanda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Decimos que en ciencias económicas, compañeros, una de las curvas o instrumentos de análisis económico más estudiados, decimos, es la curva de demanda. Por esa razón es que nosotros debemos de estar muy prestos y muy atentos a poder entender a ciencia cierta qué es una curva de demanda y qué es una tabla o un plan de demanda, ¿verdad? Entonces, es necesario comprender no solo qué es la curva de demanda, el plan de demanda, sino que también saber distinguir entre la diferencia que existe entre la demanda propiamente y la cantidad demandada, que son dos conceptos completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, tratando de definir qué demanda, se refiere a la relación completa, decimos, entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo. Esa es la definición más sencilla de lo que es demanda. Es la relación completa. Fíjense bien, que no es cualquier relación. Hablamos de relación completa entre el precio del bien y la cantidad demandada del mismo. ¿Por qué le agregamos completa? ¿Por qué? Porque muestra una gran cantidad de combinaciones de precio y cantidades. O sea, no es una sola
relación entre un precio y una cantidad. No, es un conjunto de precios asociados a cantidades demandadas que le corresponden. Entonces, por eso decimos que el término demanda se refiere a la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad que se demanda. Normalmente nosotros ilustramos, o sea, nos damos a entender la demanda con dos instrumentos que ocupan mucho la ciencia económica, que es la curva de demanda y el plan o tabla de demanda. ¿Ok? Eso estudiaremos más adelante, que es la curva de demanda y el plan o tabla de demanda. El término entonces cantidad demandada se refiere a solo un punto de la curva de demanda, es decir, donde se establece la relación entre la cantidad demandada y su respectivo precio. Entonces, hablar de cantidad demandada es referirse a un punto de la curva de demanda. Ojo con eso. La cantidad demandada se refiere a un punto de la curva de demanda. Consecuentemente, si es un punto de la curva de demanda, entonces la cantidad demandada se refiere entonces a la relación que hay entre esa cantidad demandada y el precio que le corresponde. ¿No? Son definiciones y términos que debemos de tener en cuenta. Acá tenemos la gráfica que ilustra la curva de demanda. ¿Ok? Estamos correlacionando la cantidad demandada en millones de barras energéticas por semana y el precio en dólares por cada barra. ¿Ok? Entonces, si usted se fija, la curva de demanda es este espacio geométrico. Mire, ¿por qué le llamo espacio geométrico? Sigamos entonces. Ok. Decíamos entonces, compañeros, decíamos que una manera de ilustrar la demanda es a través de la curva de demanda y la otra es a través de una tabla de demanda o plan de demanda. ¿Ya? Entonces, la curva de demanda podemos verla en esta lámina número 18 y la definimos como el lugar geométrico que ilustra la relación entre la cantidad demandada de un bien y el precio del mismo. Cuando decimos todos los demás factores que influyen permanecen constantes, ¿verdad? En los planes de compra de los consumidores. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le llamamos lugar geométrico? Porque acá están viendo ustedes que lo que tenemos es un plano cartesiano. Si ustedes recuerdan de la matemática, un plano cartesiano es un eje de X y Y. O sea, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal, yo estoy representando la cantidad demandada en millones de barras energéticas por semana. Y en el eje de la Y estoy representando lo que se llama el precio, que está medido en dólares por cada barra energética que se compra. Entonces,
Yo tengo en esta curva de demanda solo señalados 5 puntos. ¿Viste? 5 puntos. A, B, C, D y E. Sin embargo, ¿por qué se llama lugar geométrico? Porque este es un plano cartesiano. Un plano cartesiano es un plano que se define por 2 dimensiones. La dimensión X, que ya dijimos que mide, y la dimensión Y. Entonces, cuando tú consideras 2 dimensiones, lo que estás midiendo es un área, o sea, un espacio, un lugar. O sea, estás trabajando con 2 dimensiones. Largo, ancho. Largo y ancho. O si tú querés horizontal y vertical. Esto te define un área. Y si te está definiendo un área, matemáticamente sabemos que un área es una infinidad de puntos. Pero la curva de demanda solo toma el conjunto de puntos que están señalados con esta curva, este trazo azul. ¿Ya? De los cuales solo he tomado 5 puntos, desde el A, B, C, D hasta el E. Entonces, si se fijan un poco, verán que cuando el precio de la barra energética es $1, entonces la demanda, la cantidad demandada a ese precio es de 15 millones de barras energéticas por semana. ¿Ya? Pero si el precio sube de 1 a $1.50, entonces la cantidad demandada a ese precio son 10 millones de barras energéticas por semana. Pero si el precio sigue subiendo hasta $2.50 por cada barra, entonces la cantidad demandada es de 5 millones de barras energéticas por semana. Entonces, cada punto de esta curva, esta es la curva de demanda, lo que está demostrando esta curva azul es la demanda de barras energéticas, de las cuales he señalado solo 5 puntos para ejemplificar que es una cantidad demandada que solo se relaciona con cantidad demandada con precio. Cada punto. Cada punto es cantidad demandada. Cada punto. Y el conjunto de puntos, pues eso es la demanda. ¿Ya? El conjunto de puntos que muestra la relación completa entre cantidades demandadas y precios es lo que se llama curva de demanda. ¿No? Eso es lo que estamos ejemplificando acá. Ahora, el plan de demanda o tabla de demanda se muestra en esta otra lámina. Los puntos que ya señalamos de la A hasta la E están dados acá. A, en el eje de X están las cantidades en millones de barras por semana y en el eje de Y está representando el precio. A un precio de 50 centavos, pues la cantidad demandada es de 22 millones de barras. Pero si el precio aumenta a $1, entonces la cantidad demandada son 15 millones de barras. Entonces, usted se fija, acá se está cumpliendo lo que hemos dicho en la ley de demanda. Cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, manteniendo todos los demás factores influyentes invariables. Aquí se puede ver. Y viceversa, en la medida en que el precio disminuye de $2.50 a $2, la cantidad demandada aumenta de 5 millones por semana a 7 millones por semana. ¿Ya? Entonces, cada una de estas combinaciones, de estos pares ordenados que estamos representando en el plano o tabla de demanda, representa un punto dentro de la curva. El punto A, el punto B, el punto C, el D y el E. Entonces, les he enseñado cómo que se lee una curva y una tabla de demanda. ¿Ok? La curva de demanda se lee así. A un precio de $2.50,
de dólar la barra, pues la cantidad demandada será 5 millones por semana. ¿Ya? A un precio de barra de unos 50 cada una, pues mire, la cantidad demandada son 10 millones. Y viceversa, ¿verdad? A un precio de $1, la cantidad demandada es 15 millones de barras, pero si el precio sigue bajando a 50 centavos, entonces la cantidad demandada es de 22 millones, que es lo que correspondería acá, en este punto. Lo mismo se hace con la tabla. ¿Ah? Ok. Disposición y capacidad de pago. ¿Qué vamos a entender por esto? Es otra manera, decimos, de leer e interpretar la curva de demanda, ¿verdad? Pero esta manera es mucho más técnica que como la hemos leído anteriormente, ¿ya? Es mediante lo que se llama una curva de disposición y capacidad de pago. ¿Qué es eso? Es la medida del beneficio marginal que se mide a través de una curva de demanda. Entonces, la disposición y la capacidad de pago es la medida del beneficio marginal. ¿Cómo es que leemos entonces una curva? A través de la disposición y capacidad de pago. La manera de leerlo es como hemos planteado en estos 3 párrafos. Se lee así: cuanto menor sea la cantidad disponible de un bien, mayor será el precio más alto que alguien esté dispuesto a pagar por la última unidad de dicho bien. ¿Ok? Fíjese bien la lectura. Cuanto menor sea la cantidad disponible de bienes, mayor será el precio más alto que alguien esté dispuesto a pagar por una unidad adicional de un bien. Se los leo en la curva. ¿Ya? Aquí está. Me voy a este precio. El precio de cada barra es $1 y la cantidad demandada son $15. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si cuanto menor sea el precio mayor que alguien pueda pagar por un determinado bien, ¿verdad? Mayor será el beneficio de adquirir esa cantidad de bienes que puede adquirir por el descenso del precio que está ocurriendo en el mercado. ¿Ya? Eso lo que me quiere decir es una cosa, que el beneficio marginal de cuando el precio baja de 1 a 50 es que yo estoy dispuesto a adquirir más bienes. ¿Por qué razón? Porque se volvió ese bien más barato y entonces yo estoy dispuesto a pagar un precio, adquirir más bienes de él. ¿Por qué? Porque vale o cuesta mucho menos adquirirlo. Esa es la lectura que me arroja la disponibilidad y capacidad de pago que uno tiene. Cuanto menor sea la cantidad disponible de un bien, cantidad disponible, mayor será el precio más alto que alguien esté dispuesto a pagar y viceversa. ¿Ya? Cuanto mayor sea la cantidad disponible de un bien, menor será el precio más alto que alguien esté dispuesto a pagar por una unidad adicional del bien. Es lo que dice acá. Conforme la cantidad disponible aumenta, el beneficio marginal de cada unidad adicional disminuye y el precio más alto que alguien está dispuesto y puede pagar también disminuye a lo largo de la curva de demanda. Lo que esto me está diciendo técnicamente hablando, compañeros, es lo siguiente. Yo puedo medir cuánto es el beneficio marginal que yo obtengo de consumir cuando yo cambio mi consumo de A hacia B. En cuánto aumenta mi beneficio marginal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Fíjese usted una cosa. Para leer lo que estoy mencionando en
la disposición y capacidad de pago. Fíjese usted, cuando hay escasez de un bien, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros los consumidores? Estamos dispuestos a pagar un precio más alto con tal de disponer de ese bien. Eso es lo que dice en este párrafo. ¿Ya? ¿Sí? Menos dispongamos de un determinado bien, los consumidores son racionales y están dispuestos a pagar un precio mucho más alto por adquirir una unidad adicional de ese bien. Les pregunto, si tú te encuentras en medio de un desierto con un sol incandescente y se te ha acabado el agua que llevabas de suministro para mantenerte vivo caminando en un desierto, te pregunto, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar por un vaso de agua en esa circunstancia? ¿Me explico? ¿Estarías dispuesto a pagar todo lo que tengas por un vaso de agua, por una unidad adicional de ese bien? ¿Por qué? Porque te estás muriendo de sed. Pero ¿qué pasa si sucede lo contrario? ¿Qué pasa si estás en medio de la abundancia? Tenés todos los bienes del mundo. ¿Ah? ¿Me explico? Entonces, te invitaron a una fiesta, ¿ya? Y en esa fiesta están repartiendo dulces para todos los que asisten. Hay abundancia de dulces, ¿no? Entonces vienes tú y como un niño glotón empiezas a comerte esos dulces, ¿no? Llega un momento en que te saturas de la cantidad de dulces que te has comido. Entonces, te pregunto, ¿cuánto estarías dispuesto tú a pagar por un dulce más que te den para comer? Yo creo que estarías dispuesto a pagar nada. Es más, estarías buscando la manera de vomitar porque ya no aguantas con tanto dulce que has comido. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que está diciendo este principio de la disposición y capacidad de pago. ¿Ya? Conforme la cantidad disponible aumenta, el beneficio marginal de cada unidad adicional baja. Es el caso de los dulces. Y el precio más alto que alguien está dispuesto puede pagar y puede pagar también disminuye a lo largo de la curva de demanda. ¿Ok? ¿Ah? ¿Estamos? Entonces, si hay abundancia, el beneficio marginal que obtenemos de esa abundancia es cada vez menor. ¿Por qué? Porque nos saturamos. Entonces, el beneficio de obtener una unidad adicional baja y el precio que estamos dispuestos a pagar disminuye. Lo contrario es lo que se dijo en el primer párrafo. Cuando hay escasez de un determinado bien, ¿verdad? Entonces nosotros estamos dispuestos a pagar un precio superior por disponer de una unidad adicional de ese bien. ¿Por qué? Porque no tenemos, si necesitamos dicho bien. Entonces, decimos que como se puede ver en la figura que acabamos de ver en láminas anteriores, si solo están disponibles 5 millones de barras energéticas por semana, el precio más alto al que se está dispuesto a pagar por la última unidad disponible es $2.50. Ocurre lo contrario cuando se dispone de 22 millones de barras. Entonces no estás dispuesto a pagar $2.50, estás dispuesto a pagar mucho menos. Eso es lo que ocurre acá, en este. Si solo tenés 5 millones de barras energéticas, si tú quieres aumentar tu consumo, estarías dispuesto a pagar mucho más para aumentar una unidad marginal del bien que es escaso. Entonces estarías dispuesto a pagar hasta $2 por una barra, por más barras energéticas
y aumentar la cantidad demandada desde E hasta D, o sea, aumentar de 5 millones a, creo que aquí son 12 millones de barras energéticas. Lo contrario ocurre en este lado. Si tú tenés 22 millones de barras, tenés un exceso, está saturado de barras. Entonces, por obtener una unidad adicional, no estarías dispuesto a pagar un precio menor, mayor. ¿Me explico? Si es abundante esto, entonces no estarías dispuesto a pagar un precio mayor, sino lo contrario, casi nada por obtener lo que está de sobra. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? ¿No? ¿No hay? Bueno, si no hay, continuamos entonces. Vamos a estudiar ahora lo que son los cambios en la demanda. Y es de bien que no es lo mismo cambio en la cantidad demandada que cambio en la demanda. El cambio en la demanda, en la cantidad demandada, es una cosa y el cambio en la demanda es otro, tal como ya lo estudiaron probablemente en los vídeos que les pasé. Ahí está explicado muy acertadamente esa parte. Decimos que cuando cualquier factor influyente sobre los planes de compra, distinto al precio, cambia, entonces esto genera un cambio en la demanda. O sea, el cambio en la demanda se produce pues cuando quitamos el supuesto de que todos los demás factores se mantienen constantes. Los demás factores explicativos de la demanda. Cuando los demás factores decimos que pueden cambiar, entonces se produce lo que se llama cambio en la demanda, ¿verdad? Entonces, debemos estar conscientes que cuando la demanda aumenta, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y abajo, ¿ya? Entonces eso quiere decir que la cantidad demandada a cada precio se vuelve mayor. Lo contrario, decimos, ocurre cuando la demanda disminuye. Eso ocurre cuando la curva de demanda, ¿verdad? O la demanda salta o se desplaza hacia la izquierda y arriba. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? A cada precio estaríamos adquiriendo menos cantidades de producto. Por eso decimos, lo contrario ocurre cuando la demanda disminuye. En términos de la curva de demanda y de los planes de las tablas de demanda, lo que ocurre es lo siguiente. Veamos. A ver. Aquí está. La curva original de demanda es la que está en azul. ¿De acuerdo? Esta es la demanda original. Y la que está en rojo es la curva la curva de demanda que aumenta porque el desplazamiento es a la derecha, ¿verdad? A la derecha. Entonces, si la curva de demanda salta o se desplaza hacia la derecha, entonces lo que está sucediendo es un aumento en la demanda. Pero si ocurre un aumento en la demanda, lo que está pasando es que estaríamos adquiriendo más bienes, o sea, la cantidad demandada va a ser mayor a cada precio. Nosotros sabemos que cuando el precio era $2.50, la barra de energético, yo demandaba por semana, o el país demandaba por semana, 5 millones de barras. Pero si los demás factores que explican el comportamiento de la demanda, a excepción del precio, cambian, entonces la curva de demanda se desplazará a la derecha, denotando un aumento en la demanda. ¿Cuánto se demanda entonces a $2.50? Pues más o menos estaría demandando 15, mire,
A 2.50 originalmente se demandaban 5 millones. Pero si cambian los demás factores influyentes que habíamos permanecido constantes, cambian, entonces se produce un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Entonces a 2.50 ya no se compran 5 millones, sino que lo que se compra es, ¿qué? 15 millones. ¿Ok? Eso es lo que está aconteciendo. ¿Ya? A ver, permítame. A ver. Voy a buscar un trazador. Sí, aquí está. Mire. A 2.50 decíamos, se demandaban, ¿qué? 5 millones. Pero si ocurre un aumento en la demanda, al mismo precio de 2.50, se van a demandar, ¿cuánto? Aquí vamos, 15 millones. ¿Ya? Lo mismo sucede cuando nosotros, el precio era $1 la barra. Cuando era $1 la barra, originalmente se demandaba 15 millones. Pero ahora, al cambiar los demás factores que influyen sobre la demanda, cambian. Entonces, eso provoca que aumente la demanda. La curva de demanda entonces se desplaza hacia la derecha y entonces estaríamos demandando, ¿cuánto? 25 millones. Entonces se verifica lo que acabamos de decir. Si los demás factores que se habían mantenido constantes cambian, entonces lo que se produce es un aumento en la demanda, lo cual origina ¿qué? ¿Qué origina? Pues que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Y eso significa que a cada precio la cantidad demandada va a aumentar, como se puede ver en el caso de 2.50 y de $1. Aumenta. Lo contrario también es cierto. ¿Qué pasa si alguno de los factores influyentes cambia, verdad? Y eso origina un salto hacia la izquierda. O sea, entonces ya en ese caso, la curva original ya no sería el azul, sino que la roja. Entonces, lo que ocasiona esto es que la curva va a cambiar, va a saltar de la roja hacia el azul. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? A cada precio, antes se demandaba más y ahora se va a demandar menos. Para el caso, originalmente se demandarían 15 millones, pero con la disminución de la demanda, entonces ahora se van a demandar solo 5 millones. ¿Por qué? Porque disminuyó la demanda. Entonces, eso es la lectura que se hace cuando los demás factores cambian. ¿Ok? Eso es lo que ocurre cuando los demás factores que se mantenían constantes cambian. Bien. Aquí tenemos la tabla o el plan de las cantidades demandadas. Este es el plan de demanda original, que es lo que se representa en la curva azul. Y el nuevo plan de demanda cuando varían los demás factores influyentes de la demanda. Entonces la demanda se mueve. Si usted se fija, a un precio de 50 originalmente se demandaban 22 millones de barras, pero cuando se da el aumento de demanda, entonces al mismo precio de 50 centavos se demandan 32 millones de barras. O sea, al mismo precio aumentan las cantidades demandadas. ¿Ya? Y eso se observa para todos y cada uno de los precios que constituyen la demanda en términos originales y cuando la demanda aumenta. ¿Ok? Entonces, ¿pero cuáles son esos factores que cambian? ¿Cuáles son los otros factores que influyen en la demanda a excepción del precio? Son otros 6 factores. Aquí están. El precio de los bienes relacionados, el
precio esperado, los precios esperados en el futuro, el ingreso esperado en el futuro y el crédito, la población y las preferencias. Son, digamos, 6 factores que cuando solo consideramos la variación de precios los mantuvimos constantes. Pero ahora los vamos a hacer cambiar para ver qué es lo que sucede, como ya vimos, con la curva de demanda. Cuando esos 6 factores que acabo de mencionar cambian, uno o varios de ellos, se va a producir esto. O la curva de demanda salta de lo azul a lo rojo o viceversa. La curva de demanda salta de lo rojo a lo azul. Cambiar de lo azul a lo rojo es aumento de demanda, pero cambiar de lo rojo hacia lo azul es disminución de demanda. Bien, entonces, veamos cómo influye cada uno de estos factores. Los precios de los bienes relacionados. Nosotros ya sabemos que hay bienes que se relacionan con el bien que estoy yo estudiando. Teníamos el caso de las tortillas con el pan francés, o podemos tener el caso de los bienes de las hamburguesas con las papas fritas. ¿Ya? Todos esos bienes son relacionados, pero cada uno de esos bienes tiene un precio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos variar los precios relacionados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, compañeros, es que las cantidades de los consumidores que los consumidores planean comprar de un determinado producto depende en parte de los precios de los sustitutos de dicho artículo. ¿Cómo es eso? Nosotros sabemos que un sustituto es un bien que se puede consumir en vez de otro, al cual reemplaza perfectamente. O como decimos ahí, es un bien que puede utilizarse en lugar de otro. Para el caso, podría ser el viaje en autobús y su sustituto, que sería el viaje en tren, por ejemplo. Yo puedo viajar en bus o podría viajar en tren para trasladarme de un lugar a otro, si es que existieran ambos medios de transporte en los lugares que yo quiero ir. ¿Ok? Entonces, pero son servicios sustitutos, bienes sustitutos. ¿Ok? Entonces, la cantidad de un bien que la gente planea comprar depende del precio de los complementos. Un complemento también es un bien que se consume junto con otro. Es el caso de las hamburguesas y las papas fritas. ¿Ya? Si aumenta el consumo de hamburguesas, va a aumentar el consumo de papas fritas. Esos son bienes que se complementan. ¿Por qué? Porque no puedo comer hamburguesas sin papas fritas. Esa es la costumbre. En cambio, en el otro de los bienes sustitutos, o me traslado en autobús o me traslado en tren. Estos dos son excluyentes, o uno o el otro. Esa es la característica del sustituto. Pero el complemento es que se consumen conjuntamente. Aquí está el caso de las hamburguesas y las papas fritas. Entonces, si el precio de la hamburguesa baja, ¿qué pasa? La gente compra más hamburguesas y consecuentemente se consume más de las papas fritas. Entonces, si el precio de la hamburguesa baja, el consumo de hamburguesa sube y el consumo de papas fritas también sube. Entonces, aquí estamos viendo que el precio de la hamburguesa afecta el consumo de las papas fritas. ¿Por qué? Porque son bienes complementarios del que varió. Lo mismo pasa en otro ejemplo, para el caso, permítanme, por favor. El caso de los sustitutos. ¿Qué pasa si el precio del autobús sube? Pues hombre, el precio relativo del transporte en autobús aumenta, ¿no es cierto? Pero si el precio del pasaje de tren se mantiene constante, entonces el sustituto mantiene su precio. Entonces yo puedo cambiar, puedo dejar de usar el autobús y me paso a consumir el transporte por tren. Entonces, estos son movimientos inversos. Si el precio del sustituto sube,
el precio del bien sustituto, la cantidad del bien sustituto va a aumentar. Sube, sube. En cambio, en los complementarios es al revés. Si el precio de la hamburguesa baja, ¿verdad? El consumo del complemento sube. Entonces, el uno baja, el otro sube. Estos son inversamente proporcionales y los sustitutos son directamente proporcionales. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para cuando uno está considerando la variación de los bienes relacionados, que son los sustitutos y los complementarios. Entonces, la otra variable o factor influyente, dijimos, son los precios esperados en el futuro. ¿Qué es lo que sucede? Si yo espero que el precio de un determinado bien va a subir en el futuro y ese bien es almacenable, entonces, ¿qué hago? Bueno, compro hoy que va a ser más barato que en el futuro, ¿sí o no? Esa es la racionalidad que uno tiene como consumidor. Pero sucede una cosa, el bien que estoy esperando que en el futuro aumente debe de ser almacenable. También lo contrario es cierto. ¿Qué pasa si el precio de un bien espero yo que en el futuro va a bajar? Entonces, ¿compro ahora o compro en el futuro? No, voy a comprar en el futuro y ahora dejo de consumir. Entonces, ahí tienen ustedes las relaciones que se da con los precios esperados a futuro. Si yo espero que el precio futuro va a subir, pues compro hoy. Y entonces la demanda de ese bien ahora aumenta. Pero si yo espero que el precio de ese bien a futuro va a bajar, entonces yo ahora no consumo, voy a consumir en el futuro. Entonces quiere decir que la demanda de ese bien ahora va a disminuir. ¿Por qué? Porque voy a comprar en el futuro. ¿De acuerdo? Eso es lo que explico acá en estos párrafos. Dice, si se espera que el precio de un bien aumente en el futuro, dicho bien puede almacenarse, el costo de oportunidad de obtener ese bien para uso futuro es menor hoy de lo que será cuando el precio haya aumentado. Por ese motivo, entonces, el programa de compra se hace una sustitución temporal. Compro más del bien ahora, ¿verdad? Y menos después, ¿ah? Antes de que su precio suba, lo que provoca que la demanda actual del bien aumente. Por ejemplo, aquí está un ejemplo bien sencillo de actualidad. Suponga usted que nos enteramos de que ha surgido en la Unión Europea una nueva mutación del COVID-19. Entonces nosotros esperamos que muy pronto va a venir una nueva mutación para acá y que esa es mucho más contagiosa. Entonces, ¿qué espero yo que puedo hacer? ¿Eh? Y que digo que ese bien que viene ese virus que se está desarrollando en la Unión Europea, además de ser más contagioso, se propaga mucho más rápido. Entonces, ¿qué yo puedo esperar en el consumo de mascarillas? Usted es racional, ¿verdad? Usted esperaría entonces que el precio de las mascarillas va a subir. ¿Por qué? Porque va a haber gente infectada y entonces va a haber una mayor demanda de mascarillas. Entonces el precio va a subir, como lo vimos en las gráficas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces mejor compro hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Compro hoy los paquetes que están baratos, porque a futuro van a ser caros, y almaceno en mi botiquín las famosas mascarillas para esperar cuando venga la contaminación. Entonces, la demanda actual de mascarillas ha aumentado y la demanda futura va a haber disminuido. ¿Ya? Si el precio de las mascarillas piensa que bajará, entonces sucede lo contrario. El costo de oportunidad de comprar el bien ahora es más alto que en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? La gente programa sus compras. ¿Cómo? Va a comprar menos el bien ahora antes de que el precio baje. Por lo cual, provoca que la demanda del bien disminuya hoy y a futuro aumente. Eso es lo que pasa con la especulación de los precios futuros. ¿Qué pasa con el ingreso?
El ingreso, compañeros, es una variable fundamental para el comportamiento de la curva de demanda, ¿verdad? Decimos que el ingreso influye en los consumidores, al grado que si no hay ingreso, pues no hay demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más que tú desees un determinado bien, pues no lo puedes comprar si no hay ingreso, ¿ok? Entonces, si el ingreso aumenta, los consumidores compran casi de todos los bienes, decimos, ¿verdad? Cuando el ingreso disminuye, los compradores compran menos, obviamente, de cualquier bien que está en el mercado. ¿Por qué? Porque hay menos ingresos. Entonces, aunque el aumento del ingreso conlleva un incremento en la demanda en la mayoría de los bienes, ¿verdad? Este incremento en la demanda no se extiende a todos los bienes, ¿ok? Acá es donde viene la diferenciación de los bienes cuando analizamos el ingreso. Ojo con esto, por favor. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado con esta variable del ingreso. ¿Por qué razón? Porque hay gente, como los snobs, ¿verdad? Que cuando el ingreso aumenta, pues él consigue consumiendo las cosas más caras, ¿verdad? Entonces hay una enajenación ahí, hay una locura en el consumo por eso, porque la gente anda buscando aparentar lo que no es. Entonces, acá hay que hacer una distinción entre dos tipos de bienes, el bien normal y el bien inferior. El bien normal, compañeros, es aquel que cuando Ok, sigamos entonces. Decimos que por el lado del ingreso nosotros tenemos que considerar que todos los bienes que hay en el mercado se pueden clasificar como bienes normales o bienes inferiores. Los bienes normales, compañeros, son aquellos que aumentan su demanda cuando el ingreso aumenta. Esos son los bienes normales. ¿Ok? Pero un bien inferior es aquel que la demanda disminuye cuando el ingreso aumenta. Entonces hay que tener muy en cuenta eso de los bienes normales y los bienes inferiores. ¿Ok? ¿Me pueden dar ustedes un ejemplo de bien normal? Piensen en su consumo para decirme los ejemplos. A ver. Pregunto yo entonces. A ver. Ricardo Bernal, ¿está? Diga. ¿La carne será un bien normal o un bien inferior? Bien Carne de normal. res. ¿Es Carne de res, normal? ¿Perdón? un bien normal sería. ¿Sería así? ¿Todos opinan lo mismo o hay alguien que opine lo contrario? ¿Mm? Inferior porque no todos los días se puede consumir. ¿Será? ¿Será? Acuérdate una cosa, Robin. Piensa un poquito. Tú puedes no comer carne, ¿de acuerdo? Pero si de pronto tu ingreso se duplica, ¿comerías carne? Muy probablemente sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, piensa en esos términos. Si ingreso aumenta y yo aumento mi consumo de carne de 0 a 2 libras por semana, entonces ese es un bien normal.
¿Estamos? Pregunto. ¿Estamos claros? Claros, claros. Ok. Idalia. Idalia. ¿Estás, Idalia? Sí, hola. Dime. Te pregunto. ¿Las tortillas es un bien normal o es un bien inferior? Normal. ¿Normal? ¿Será normal? ¿Por qué? A ver, dime. Si tú tienes... Se incrementa, cuando la demanda se incrementa, aumenta el ingreso. No. El razonamiento al revés. Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo de tortillas. Sí. ¿Sí? ¿Qué piensa Rosy? Rosy Amaya. Pues yo pienso que no, porque si el ingreso aumenta, no voy a comer tortillas. ¿Qué vas a comer entonces? Pues como pan o como... Pan. y pan del Selectos. De verdad que sí, del mejorcito, ¿verdad? Sí, es cierto, Rosy. Así es la cosa. Las tortillas es un bien inferior, porque normalmente se sustituye por otro bien cuando el ingreso aumenta. La gente deja de comer eso. Los frijoles, bien inferior o bien normal. Inferior, Liz. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Exactamente. Alexia, te pregunto, dame un ejemplo de bien inferior, además de los que hemos mencionado. Quiero ver. Arroz. No, Alexia Azucena. Un bien Está, inferior. sí, bien inferior. Dame un ejemplo. La soda. Ajá. ¿Será inferior a la soda? ¿Sí? Dame un ejemplo. Si aumenta tu ingreso, dejas de consumir soda y consumes ¿qué entonces? Jugo. Ah, qué bueno. Bien. Me parece, si ese fuera el comportamiento, sería así. Así es. O como hacen algunos por ahí, ¿verdad? Mientras almorzamos, tomamos fresquito, ¿verdad? El refresco, el horchata. Pero si mi ingreso aumenta, para empezar, entonces yo puedo consumir soda. Pero si me aumenta todavía más, entonces me puedo pasar a un jugo natural. ¿De acuerdo? Y si aumenta todavía más el ingreso, probablemente yo cambie de jugo a un vinito, a un vino tinto, si estoy comiendo carne. ¿Se fija? Entonces, ahí es donde uno va clasificando. ¿Ah? Bueno, pero esos son los bienes que si ese es el comportamiento que se observa en esos bienes, entonces estamos hablando de bienes inferiores. Pero los bienes normales son todos aquellos que, bueno, cuando el ingreso aumenta, aumenta su consumo. ¿Verdad? Si son directamente proporcionales, o sea, aumenta el ingreso, aumenta el consumo, esos son bienes normales. ¿Ok? Son bienes normales. ¿Estamos de acuerdo? Es el caso, por ejemplo, de la carne, ¿verdad? Cuando la carne, uno tiene ingresos que solo te permite comer, qué sé yo, 1 libra por semana, pero aumenta tu ingreso, pues ya puedes comer 2 o 3 libras por semana junto con tu grupo familiar. ¿Ya? Entonces, el consumo va aumentando en la medida que aumenta el ingreso. Entonces, ese sería un bien normal. Pero si usted se fija, para poder clasificar es necesario redactar y explicar un ejemplo para verlo en esos términos. ¿Ok? Bien, continuemos. Entonces, por eso decía, la otra variable que también influye es el ingreso esperado en el futuro y el crédito. ¿Verdad? Sucede que cuando nosotros los consumidores esperamos que el ingreso nos aumente a futuro, ¿verdad? O cuando tenemos
un sistema financiero que nos está otorgando crédito bien barato, bien fácil de conseguir, además de barato, ¿verdad? Entonces, la demanda podría aumentar en el presente. Eso significa adelantar el consumo. Fíjese bien. Fíjese que hay gente que tiene este comportamiento, como este ejemplo. Aquí se lo pongo. Mire, una vendedora recibe la noticia de que recibirá un bono a fin de año. No me pregunten de qué es el bono, pero lo va a recibir. Por lo que decide comprar una lavadora nueva ahora. ¿Ok? Entonces, ella toma un plan de aquellos que dicen lléveselo ahora y páguelo después. ¿Ya? Ella está girando, consumiendo más hoy a cambio de que espera que su ingreso a futuro va a ser mayor o que va a obtener un crédito barato a futuro. ¿Se fija? ¿Se fija? Entonces, cuando uno espera que el ingreso futuro va a ser mayor, entonces como que va consumiendo más hoy. Va consumiendo más hoy, como decimos acá. Cuando se espera que el ingreso aumente en el futuro o cuando el crédito es fácil de conseguir, entonces la demanda podría aumentar en el presente. Este fenómeno, compañeros, se conoce como adelantar el futuro, adelantar el consumo. Eso es, adelantar consumo. Y eso se da cuando el ingreso esperado a futuro, el crédito es barato a futuro. ¿Eh? Esa es una de las variables que incluye. La otra variable que también hace aumentar la demanda o la hace fluctuar es la población. Fíjese usted que la razón de ser de la economía son los consumidores. ¿Eh? La demanda también depende del tamaño de la distribución por edades de la población. Cuanto más grande sea una población, compañeros, más demanda de bienes y servicios va a haber en la economía. O sea, más población, la demanda es mayor. Así es, eso es una ley que se cumple normalmente y que ustedes deben de tener en cuenta cuando hagan estudios de demanda. Por ejemplo, les digo un ejemplo que aquí está clarito. Fíjense bien, la demanda de espacios para estacionamiento, por alquiler de películas o por cualquier otra cosa que usted quiera comprar, servicio o bien en la ciudad de San Salvador, es mucho más lo que se demanda acá en San Salvador que en San Francisco Gotera. ¿Por qué razón? Mire, porque la población de San Salvador, en el municipio de San Salvador, la ciudad de San Salvador, es de 694.788 habitantes. En cambio, en San Francisco Gotera, allá en el oriente del país, escasamente en esa ciudad solo son 20.969 habitantes. ¿Se puede usted imaginar el consumo? La demanda que puede haber, por ejemplo, de alquiler de películas en El Salvador a la que puede haber en Gotera. Diferente. ¿Por qué? Porque hay más población. A más población, mayor es la demanda. Ahí está clarito, ¿no es cierto? De igual modo, decimos, cuanto más grande sea la proporción de la población de un grupo en edad, de un grupo etario, ¿verdad? Respecto de la población total, mayor será la demanda de bienes y servicios utilizados en ese grupo de edad, ¿ya? Cuando la población de un país es grande y esa población es joven, o sea, está comprendida entre los 18 y los 35 años, cuando ese grupo poblacional es abundante, la demanda de cierto tipo de bienes es sumamente elevada. Y luego tenemos las preferencias. Si un bien es más preferido, obviamente va a tener más demanda, ¿cierto? Si un bien se prefiere más, entonces la cantidad demandada y la demanda va a ser mayor a cada precio. Entonces, las preferencias normalmente dependen del clima, de la información que circula en el mercado, pero también, más que todo, de la moda. ¿Ya? Por ejemplo, el mayor interés por las cuestiones de salud y la condición física de la población ha cambiado las preferencias a favor del ejercicio. Si eso es así, si eso es cierto,
Entonces ahí va a haber una mayor demanda de gimnasios. Si usted se fija, han proliferado los servicios de gimnasia en San Salvador, por ejemplo. ¿Va? Hay una gran cantidad de gimnasios de mala muerte hasta gimnasios de mucho lujo en las zonas exclusivas de San Salvador. ¿Por qué? Porque es una moda, ¿verdad? Estar en buen estado de salud y en buena condición física. Y tener un físico así bien atlético. Eso es moda, entonces olvídese. La demanda por el gimnasio aumenta. Entonces, esos son, digamos, los 6 factores que acabamos de explicar, que son los que provocan cambios en la demanda. El precio de los bienes relacionados, que hablamos de los bienes sustitutos y complementarios. Los precios esperados en el futuro. El ingreso, que te hace una marginación de bienes en bienes normales y bienes inferiores. El ingreso esperado en el futuro y el crédito, que lo que hace es adelantar consumo. La población, a mayor población, más demanda. Y las preferencias, que a mayor preferencia, moda o información que circula en los mercados, pues vamos a tener mayor demanda. ¿Ok? Ahí estamos. Ok. ¿Hay preguntas, compañeros? ¿No? No. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Estamos hasta en la lámina 31. Ahí nos quedamos para la próxima sesión. Por favor, vayan estudiando los materiales compartidos para que podamos hacer la tarea del fin de semana. ¿Ok? Gracias por su atención y les deseo buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias, Luis. Buenas noches. Feliz noche.